a Marcos capítulo 3 y que corresponde al llamado de Leví. Hermanos, algunos grupos se caracterizan por las cualidades de sus integrantes, ¿sí? Algunos grupos tienen a gente de mucho dinero. Creo que esto ya lo había compartido alguna vez, pero la mayoría de las personas quieren participar de los grupos que son sobresalientes. Si hay un grupo que se llama el grupo solo para inteligentes, ahí queremos estar, ¿sí? Solo para intelectuales, ahí estamos. Y tal vez en ese grupo solo van a estar diciendo, y claro, como en la película tal, donde... Y nosotros asintiendo, porque somos de los intelectuales. Tal vez no vamos a entender nada de lo que estén platicando, pero alguien nos invitó. O de los de dinero, ¿sí? Hace unas 2 o 3 semanas estaba viendo un capítulo de una serie que habla de los carros, de la Fórmula 1, y estaban esperando a uno de los dueños de la Fórmula 1, el dueño de Aston Martin, un hombre muy rico. Pero le digo a mi esposa, ven, mira esto. Está este hombre en su yate. El yate está como a 2 cuadras. Y de este lado está el salón en donde se va a hacer el evento. Desde allá se ve el yate y de este lado se oyen los radios de las personas. Ya viene el señor Stroll, se apellida. Ya viene el señor Stroll. Está todo listo. Y en una de esas, hermanos, voltea así la cámara y hay un sillón y dice una de las empleadas, este sillón está mojado. Y corren todos. ¿Qué va a pasar si viene el señor Stroll y el sillón está mojado? Sécalo, a ver cómo le haces. Y se ve el barco, el yate que se va acercando. Cuando este hombre llega a la fiesta, hermanos, un montón de gente se le acerca. ¿Cómo está, señor Stroll? En ese grupo quisieran estar muchos, ¿verdad? En la fiesta del Aston Martin, que hay mucho dinero ahí de por medio. Había actores de Hollywood, había políticos, habían pilotos de la Fórmula 1. Algunos grupos, hermanos, tienen normas muy estrictas para pertenecer a ellos. No puedes estar en ese grupo si no cumples algunas características. Un día, mientras vivíamos en Monterrey, queríamos ir a un parque con mi esposa. Es un parque que se llama Chipinque. Es como el Cañón del Sumidero, pero también Chipinque es la zona de la gente rica, ¿sí? Entonces nosotros no conocíamos bien, empezamos a subir en nuestro carro, un carro muy sencillo. Le digo a mi esposa, ese carro era como el de los picapiedras, había que darle un empujón y subirse rápido para que no se apagara. Y ahí íbamos en ese carro. Y de repente le digo a mi esposa, ya dimos muchas vueltas y no veo los señalamientos. Llegamos a una parte, hermanos, donde había como una caseta para entrar a una colonia. Y dije, no, aquí no es. Entonces me paré y de inmediato salieron varios hombres armados. ¿Qué busca? Y así con la voz que sale tan aguda, ¿verdad? Cuando hay armas. Le digo, Chipinque. Se pasó. Regrésese por aquí y en la otra es la vuelta. Gracias, le dije. No cualquiera puede entrar ahí. Y menos en un carro como el que yo llevaba. Rápido se iba a dar cuenta que no era yo de esa zona. Así que, hermanos, algunos grupos se caracterizan por lo que son sus miembros. Algunos grupos se caracterizan por lo que tienen sus miembros. Pero lo que es cierto, hermanos, es que a los seres humanos nos gusta pertenecer a un grupo. Y el relato que vamos a ver hoy, hermanos, es un relato en donde el Señor Jesús está formando su propio grupo. También es cierto, hermanos, que hay grupos buenos, ¿sí? Eso no lo podemos negar, hay grupos buenos. Por ejemplo, John Wesley y algunos amigos, cuando estaban en la universidad, formaron un grupo que se llamó el Club de la Santidad. Y en ese grupo, hermanos, habían personas que estaban buscando cómo servir a Dios de una mejor manera. Hay grupos buenos también, pero la mayoría de las veces, hermanos, a los grupos a los que queremos participar es a los 2 primeros, de los que tienen o de los que tienen alguna característica especial.
Aunque nos inviten a un club de santidad, a lo mejor vamos a decir, no, ya voy a la iglesia los domingos. Un club de santidad, no. En este pasaje que estamos viendo, hermanos, vamos a notar la fórmula repetitiva en la que Jesús llega a la vida de las personas. En el primer capítulo o en los primeros capítulos vemos al Señor Jesús hablarle a dos hermanos, ¿sí? Eran dos hermanos que eran pescadores y estaban ellos en el mar de Galilea. Así que no es casualidad, hermanos, que el relato de Marcos que estamos leyendo nos diga que otra vez el Señor Jesús salió a la orilla del mar. No es casualidad, algo va a pasar. Si somos lectores que están llevando con lupa los detalles del Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús camina en el mar, llama a alguien para que le siga. Por eso vamos a felicitar al hermano Freddy por este último canto, ¿verdad? Que nos seleccionó, porque le dio al clavo en la orilla, en la arena. Ahí está el Señor Jesús. Y lo que hace el Señor Jesús, hermanos, en este capítulo 2, es la misma fórmula. Pasa, ve y llama. Es una fórmula que el Señor Jesús ha utilizado incluso con sus discípulos. Pasar, ir caminando, ver y después de ver, llamar. Y hermanos, la respuesta de Leví es igual que la de los discípulos pescadores. Se levanta de lo que está haciendo y lo sigue. Si tuviéramos, hermanos, que decir nosotros, ¿cómo es que se sigue a Jesús? Diríamos, Jesús nos ve, nos llama y uno se levanta y le sigue. ¿Ok? Esa sería la fórmula de Jesús. Jesús pasa, nos ve, nos llama y nosotros nos levantamos y le seguimos. El Señor Jesús, hermanos, no es indiferente a la naturaleza humana. Él está desarrollando su ministerio entre los humanos, ¿sí? Por eso, hermanos, yo pienso que la iglesia no solamente se debe llevar a cabo dentro de este edificio, sino la iglesia es algo que se debe llevar a cabo todos los días, en todo momento en donde nosotros estemos. Somos una extensión del reino de los cielos, no somos un grupo que se encierra, no somos un grupo de cualidades aquí adentro en la iglesia y cuando salimos pues ya somos cualquier otra cosa. El Señor Jesús se acerca, está cerca de nosotros, ¿sí? Las personas que lo ven en el Señor Jesús algo diferente. Recuerden ustedes qué es lo que pasó cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Yo no pienso, hermanos, en la casa de Pedro así como una casa con cámaras afuera y la gente viendo, ¿qué está pasando? Mira, está sanando a alguien. No. El Señor Jesús hace algo que está transformando la vida de los demás y eso llama la atención. Por eso la casa de Pedro se llena después de que Jesús sanó a su suegra. Y después, hermanos, cuando Jesús está con el paralítico que leímos la vez anterior, el paralítico y sus amigos, también la casa está llena. Así que cuando Jesús pasa, atrae a las personas, ¿sí? Pero no todos los que son atraídos por Jesús son sus discípulos. Para que eso ocurra, hermanos, tiene que haber un llamado de parte de Dios. Tanto los discípulos pescadores, hermanos, como Leví, tienen algo en particular. Cuando el Señor los llama, dejan todo, hermanos. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que el escritor de Marcos tenga mucho interés por la palabra ver. Porque ver, hermanos, para el escritor de Marcos es diferente de mirar. Cuando Jesús ve profundamente, hermanos. Cuando el Señor Jesús ve, Él lo hace de una manera distinta a la que lo hace el ser humano. En el relato del paralítico, hermanos, dice que cuando Jesús vio lo que estaban haciendo los amigos, Él vio la fe
de los amigos. La necesidad que tenía este hombre de ser sanado, pero también de saber que sus pecados eran perdonados. Pero también, hermanos, en el relato del paralítico vemos o leemos que los fariseos también vieron, pero los fariseos vieron otra cosa. Vieron que había un hombre que estaba perdonando pecados, pero que no lo estaba haciendo de la manera en la que ellos creían que se tenía que hacer. Así que Jesús está viendo a Leví, hermanos, y eso ya nos debe abrir los ojos de que Jesús va a hacer algo distinto. Cuando leemos que Jesús está viendo a Leví, hermanos, tenemos que poner mucha atención que Jesús está viendo algo que el simple ojo humano no podría ver. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que llegará un momento, hermanos, en la que nosotros conoceremos como somos conocidos. Va a llegar un momento en la vida, hermanos, en la vida eterna, en donde estemos frente de Dios, en donde vamos a darnos cuenta cómo nos veía Dios, porque nosotros mismos, hermanos, no nos podemos ver bien, ni nosotros mismos nos podemos ver bien. No sé si ustedes han oído, hermanos, de estos problemas de salud que se llaman anorexia, que se llaman bulimia, en donde las personas dicen frente al espejo: no me gusto como soy, estoy muy gordo, y están bien flaquititos. Quiere decir, hermanos, que incluso nosotros mismos no somos capaces de vernos como Dios nos ve. Pero la lección de hoy, o una de las cosas importantes de hoy, hermanos, es que el Señor Jesús ve en nosotros algo que ni nosotros mismos somos capaces de ver. Leví, el que está aquí en este relato, hermanos, era un marginado. Él era judío de nacimiento. El nombre Leví, hermanos, no es un nombre griego ni romano, es un nombre judío. Es como, por ejemplo, José o María, que son nombres latinos. Nadie diría: te llamas María y de seguro eres de Noruega. No, eres María, de seguro eres de Latinoamérica, ¿no? Así Leví. Incluso, hermanos, si ustedes ven, una de las tribus es una tribu de Leví. Entonces no hay duda, Leví es judío. Pero Leví es judío marginado. Dentro de su sociedad, hermanos, Leví es un hombre de mala reputación. Siempre nosotros, hermanos, cuando escuchamos algo de los recaudadores de impuestos, llegamos a la conclusión de que un recaudador de impuestos es alguien malo porque abusaba de su poder. Y es cierto, los recaudadores de impuestos tenían una encomienda. Hagan de cuenta que Roma les decía: tienen que juntarme 1,500 pesos para el fin de semana. Entonces ellos decían: bueno, pues yo voy a juntar 2,500, 1,500 entrego y 1,000 es mi ganancia. Entonces los judíos veían esto como algo grave, porque alguien de su mismo pueblo estaba abusando de ellos con impuestos sumamente altos. Tampoco es para que nosotros digamos: sí, hermanos, como el SAT. No, hoy no toca hablar del SAT, hermano. Sí es cierto que a veces cuando pagamos impuestos decimos: uy, está bien alto el impuesto, pero no es por ahí, hermanos. Lo que hacía que Leví fuera doblemente marginado, hermanos, era su constante estar en contacto todo el tiempo, hermanos, con personas gentiles. Recuerden ustedes que los judíos habían hecho un sistema estructural que se basaba en la pureza, en los ritos de purificación. Entonces un gentil era uno de esas personas con las cuales los judíos no se podían relacionar. Ahora, si un recaudador de impuestos está recibiendo de parte de Roma la oportunidad de hacerse rico, pues era obvio que este hombre no podía decirle a los romanos: te voy a entregar tu dinero, pero no entres a mi casa, como era la costumbre. Tenía él que aceptar que los romanos entraran a su casa, incluso en el día de reposo. Así que Leví no podía participar de la Pascua con nadie más. Estaba solo. Leví estaba solo, hermanos. No sabemos si tenía esposa.
pero definitivamente sus padres y su familia, si eran hombres y mujeres de buena reputación, definitivamente ellos no lo podían visitar, porque Leví estaba contaminado. Leví no podía participar de nada de los judíos, porque para poder hacerlo tenía que llevar un ritual de purificación, y ese ritual llevaba tiempo. Así que si quería participar de alguna festividad, tenía que esperarse más del tiempo que él podía estar sin estar en contacto con los romanos. Por eso, hermanos, entendiendo esto de Leví, es que se vuelve sumamente relevante lo que acontece. Que Jesús, hermanos, el Hijo del Hombre, lo haya visto y después lo haya llamado, hermanos, se vuelve sumamente relevante. Porque Jesús no le pide sus credenciales. Jesús no le pide que se acredite moralmente delante de él. El Señor Jesús está viendo a Leví y le dice: sígueme. El Señor Jesús no le preguntó: ¿cómo andas de pecado? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Cómo andas con tus diezmos? ¿Ya te regularizaste? Estoy hablando de cosas de nuestro tiempo, ¿verdad? Para que lo hagamos contemporáneo. ¿Ya empezaste a diezmar? ¿Cómo va tu asistencia? No. Jesús llega, hermanos, con Leví y le dice: sígueme. Sígueme. Sin necesidad de que se acredite moralmente delante de él. Sin necesidad, hermanos, de que Jesús le diga: me puedes seguir, pero lávate las manos antes de venir conmigo. Haz el ritual de la purificación. Sígueme, dice Jesús. Jesús no era un ignorante, hermanos, ni tampoco desconocía los rituales de purificación. Él los conoce. Y por eso, hermanos, nosotros debemos abrir los ojos ante este evento, hermanos. El seguimiento a Cristo, hermanos, no es o no implica, hermanos, que tenemos que venir limpios delante de Dios, sin pecado. Uno pensaría: a ver, para seguir a Jesús primero hay que enmendar la vida y después venir, ¿sí o no? Cuando hacemos actividades de evangelismo, decimos: arrepiéntete de tus pecados y luego ven y dile a Jesús. Bueno, esa es la forma en la que nosotros lo pensamos, hermanos. Creemos que antes de que toquemos la puerta de Jesús, debemos estar con ciertos rituales previamente. Pero el Señor Jesús, hermanos, que es el que hace el llamado, no nosotros, el Señor que hace el llamado, Él le dice a Leví que lo siga. Yo pienso, hermanos, que esto radical que hace el Señor Jesús es precisamente, hermanos, lo que hace que Leví sienta que Jesús es alguien digno de seguir. ¿Cuántas veces, hermanos, Leví no sufrió el desprecio de su propio pueblo, incluso de los fariseos? No sé si han visto, hermanos, cómo son los judíos ortodoxos ahora. Hay en algunas ciudades de Estados Unidos. Pero si eres judío ortodoxo, si no eres judío y vas a un barrio de los judíos ortodoxos, te van a escupir. ¿No lo han visto, hermanos? En videos de YouTube. Llega una persona que no es judía a uno de estos barrios y ellos van caminando así con sus manos acá porque van recitando un salmo y te ven que no eres judío y te escupen a los pies donde estás parado. Digo, a la gente le gusta, ¿verdad? Porque les está filmando, les parece gente graciosa, pero en tiempos de Jesús, hermanos, no era para nada divertido. ¿Sí? El aparato religioso le está haciendo saber a Leví que él no es bienvenido en el pueblo. Él no forma parte de su comunidad, porque para ellos está impuro. Pero Jesús, hermanos, está cambiando el paradigma 180 grados. Es todo lo opuesto de estos líderes. Jesús le dice: ven,
y sígueme. Es por eso, hermanos, que Leví hace algo que los cristianos deberíamos aprender. Leví es sumamente radical en su respuesta. Leví es radical. Leví se levanta de donde está, de su puesto de cobrador de impuestos, y sigue a Jesús. Yo diría, hermanos, que Leví incluso es más intrépido, más valiente que los pescadores, los discípulos pescadores. Porque los discípulos pescadores, hermanos, si ustedes leen los evangelios, van a darse cuenta que cuando muere Jesús, ¿qué hacen ellos? Regresan a pescar. Lo más seguro es que le dijeron a su papá, a Zebedeo, pues ya se murió nuestro maestro, ¿nos das chance de que sigamos trabajando? Ahí están las redes, dijo Zebedeo, agárrenlo. Y otra vez a pescar. Pero Leví, hermanos, Leví no podía regresar ya a ser recaudador de impuestos. Toda su vida, toda su fortuna, toda su estabilidad, hermanos, dependía de su puesto de cobrador, de recaudador. Y Leví, hermanos, en un salto de fe, decide radicalmente seguir a Jesús. El seguimiento de Leví, hermanos, es más valiente que el resto de los demás, porque él confía en Jesús. Él confía en Jesús plenamente, hermanos. Él no tiene dudas de que Jesús lo ha llamado para una transformación. Y así debería ser el seguimiento de los cristianos, hermanos, un seguimiento radical. Creo que ya les he contado esto, hermanos. Una vez mi papá fue a visitar a una persona que estaba enferma y ya oraron por ella y todo. Y así cuando se voltea ya para salir, en la puerta había una herradura y una patita de conejo. Y dice la persona, no vaya a creer que yo creo en estas cosas, dice. Pero por si las dudas, ahí está, ¿no? Que así seamos nosotros como cristianos. No, Señor, no creas que yo pienso que hay otro poder, pero por si las dudas, ¿verdad? Un amuletito. O que nos lean las cartas. No creo, pero por si las dudas, vamos a que nos la lean, a ver qué dice. No, hermanos, el seguimiento a Cristo es radical, como lo hace Leví. Un cambio de 180 grados. Dejar todo por el Señor. Esto lo hace más relevante todavía. Si Jesús es capaz de ver a Leví y ver en él a alguien digno para que lo siga, Leví no tiene de otra, hermanos, no le queda otra respuesta más que decir, sí, Señor, aquí estoy. Jesús, el Señor Jesús, hermanos, se envuelve de la cotidianidad de nosotros. Inmediatamente después de que Leví le sigue, hermanos, lo que acontece a continuación, hermanos, parece un poco confuso. ¿Sí? Confuso desde los ojos de un lector que está viendo este pasaje con lupa. Porque Jesús, hermanos, va a llegar a comer a la casa de Leví, pero ahí en la casa de Leví hay una mezcla de personas y después ya no se sabe qué es lo que está pasando. Ahorita les voy a decir por qué. Los cristianos, hermanos, creemos que tenemos 2 o 3 vidas. Somos mejores que Superman, que solo tenía 2. Nosotros tenemos 3. Tenemos una vida en la iglesia, hermanos. Aquí somos el hermano Ismael, ¿no? Y aquí siempre sonriente con todos, amable, ¿verdad? Pero después tenemos una vida en casa, donde soy el papá o el esposo Ismael. Y ahí sí ya me puedo comportar un poco diferente, hermanos. Ya le puedo hablar un poco golpeado a mi esposa, ya les puedo gritar a mis hijos, pues nadie me ve, ¿no? Y aparte, hermanos, soy el doctor Ismael. Allá tengo otro comportamiento. Allá puedo tratar mal a los pacientes,
o puedo cobrar de más, ¿verdad? Pero también tengo un espacio más en donde solo soy Ismael, donde nadie me ve, en donde puedo hacer cosas, hermanos, que moralmente serían mal vistas. Y así somos nosotros a veces, hermanos. Puse mi nombre para no hacer sentir mal a nadie, pero pueden poner su nombre ahí, como esposas, como esposos, como hijos, ¿sí? El culto de adoración, hermanos, va a durar 1 hora y media, tal vez 2 horas, a lo mucho. Y después de esto no nos vamos a volver a ver. Quien más los ve a ustedes y quien más me ve a mí, hermanos, puede ser mi familia o mis compañeros de trabajo. Pero este relato nos dice, hermanos, que después de que Jesús llega a la vida de Leví, automáticamente Jesús, hermanos, forma parte de toda la vida de Leví. Llega a formar parte de su círculo más íntimo. ¿Sí? ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, si de repente están en la casa y voltean a ver y Jesús ahí? Cambia, ¿verdad? Jesús sentado ahí. Ahí sí ya no van a decir, otra vez fría esta comida. Ya no, ¿verdad? Mi amor, qué rica está esta comida. ¿No le puedes poner 1 minuto más en el micro, por favor? ¿Verdad, hermanos? Qué diferente sería si Jesús estuviera ahí físicamente. ¿Le gritaríamos a nuestros hijos igual, hermanos? ¿Los tontearíamos como a veces hacemos? ¡Qué tonto! ¿Cómo tiraste esto? No, ¿verdad? O que estuviera Jesús en el trabajo, ahí a nuestro lado, sentado en mi camilla, donde exploro. Jesús está con Leví, hermanos. Llega con Leví a su casa y se va a sentar a comer para relacionarse con todas las personas con las que Leví se relaciona. Ahí el pasaje que nosotros estamos leyendo dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Jesús también llegó a donde estaba Leví para formar parte de su círculo más cercano, para formar parte de sus relaciones más íntimas. Leví ahora, hermanos, ya no le podía ocultar a Jesús nada. Leví ya no le podía decir a Jesús: no, yo no soy tan malo ni tan abusivo. No, hermanos, el Señor Jesús ya estaba en medio de él, ya estaba con él. Y yo espero, hermanos, que nosotros como cristianos entendamos que aunque no veamos físicamente al Señor Jesús, el Señor Jesús está en medio de nosotros y está en medio de nuestras relaciones. Está en todo lugar y en todo momento. No hay un solo espacio de nuestra vida, hermanos, como discípulos de Cristo, en donde el Señor Jesús no esté. Por eso les digo, hermanos, que este relato se empieza a volver un poco confuso, porque dice: estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos los publicanos y los pecadores, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, ¿quién estaba siguiendo a quién? ¿De qué grupo era Leví ahora, hermanos? Pobrecito Leví, porque lo dejan ahí en medio. Estaban en casa de Leví, Jesús, sus discípulos, él, publicanos y pecadores. ¿En dónde era Leví? ¿De dónde era Leví? ¿De los publicanos o de los discípulos? Porque Marcos lo menciona por su propio nombre. Cuando llega Jesús, hermanos, a la vida de nosotros,
Y cuando nosotros aceptamos el seguimiento de Jesús, seguirlo, nos tenemos que convertir ahora en discípulos de Él. Independientemente, hermanos, de que la vida que nosotros tenemos siga su curso. Tal vez nosotros no vamos a poder hacerle como Leví, hermanos, de separarnos completamente de un trabajo. Pero le tenemos que decir al Señor, hermanos, que somos parte de Él y que Él está en la mesa con nosotros en todas nuestras relaciones. Ya no podemos vivir una vida por las mañanas discípulo, por las noches publicano. Me levanté muy discípulo hoy, pero ya a la hora de la comida me siento medio publicano. No, hermanos. El pasaje nos deja aquí a nosotros que vayamos viendo las etapas de transformación de un discípulo. Jesús no nos pide, hermanos, para seguirlo, que vengamos exentos de pecados. No nos pide eso. Pero sí nos pide, hermanos, que cuando Él esté en nosotros, nuestras vidas se vayan transformando. Lo he dicho muchas veces y hoy también lo voy a decir. Una persona que sigue a Cristo solamente es transformada por Cristo, hermanos. No tenemos la capacidad para transformarnos a nosotros mismos. El único que transforma es Cristo. Quien le dio identidad a Leví es Cristo. Si Leví pudo ser ahora discípulo, es porque Cristo lo llamó. Si Leví puede formar parte de los que siguen a Jesús, es porque Cristo lo llamó. No porque Leví se fue a parar al lado de Jesús, hermanos. Jesús nunca hubiera podido entrar a la casa de Leví si Él no lo hubiera llamado. Jesús nunca hubiera podido llegar a la casa de ustedes ni a mi casa si Él no los hubiera llamado. Pero a nosotros, hermanos, como discípulos de Cristo, nos toca ser transformados por medio del poder que hay en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Estos fariseos, hermanos, por eso les digo que para Marcos es muy importante ver, dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores. Otra vez los fariseos están viendo la escena, hermanos. Nosotros los lectores sabemos por qué está ocurriendo eso, pero los fariseos no lo saben, solo están viendo la escena. Y los fariseos, hermanos, en vez de acudir directamente a quien les podía dar una respuesta, que era Jesús, los fariseos acuden de manera indirecta. Vean ustedes a quienes le piden explicación. Le dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Ellos no ven lo que Jesús ve en Leví. El poder religioso, el aparato religioso, hermanos, lo único que está viendo es que Jesús está haciendo algo incorrecto, porque no se ajusta a las normas de ellos, las normas que ellos mismos han creado. Nadie le puede hablar a los publicanos. ¿Y quién sería un publicano hoy en nuestros tiempos, hermanos? Alguien que se dedica a la prostitución, un drogadicto, un alcohólico, alguien con problemas de su identidad de género. ¿Qué diríamos nosotros? Nadie le puede hablar a los drogadictos ni a las personas homosexuales si primero no se convierten, ¿verdad? Así pensaríamos. Tiene que dejar de drogarse. Tiene que dar muestras de que no es homosexual. Tiene que dar muestras de que ya no roba. Si no, no le creemos. Los publicanos, los fariseos, hermanos, están viendo la misma escena, pero la están viendo de una manera distinta. Y en vez de acercarse a Dios, en este caso a Jesús, a preguntar, ¿por qué lo haces?, se acercan a los discípulos. No van directo con Dios, hermanos.
No van directo con quien podía darles una respuesta. Van de una manera indirecta. Y así puede ser la iglesia, hermanos. La iglesia puede comportarse así. En vez de preguntarle a Dios qué es lo que desea, con quién desea que nos relacionemos aquí en Berriozábal, podemos preguntarle, a ver, ¿qué dice el manual? Cuando venga el superintendente le vamos a preguntar a él si está bien o no, en vez de preguntarle directamente a Dios, hermanos. Jesús, hermanos, termina con esta metáfora. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. Esta metáfora, hermanos, no es muy clara. No es muy clara porque si nosotros decimos, Jesús, ¿qué haces con ellos? Jesús va a decir, pues yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. Ya Jesús nos dio una respuesta. Estoy con los pecadores a los que yo he venido a llamar. Pero si nosotros decimos, entonces yo no puedo estar en ese círculo porque yo soy justo, nos estamos desligando del único que le dio identidad a Leví. Entonces yo no puedo estar contigo, Jesús, porque soy justo y estoy sano. Un pastor que se llama Miguel Núñez estaba dando como una especie de reflexión y decía que un exalcohólico estaba hablando con otro y le decía el otro, ¿qué es lo que más extrañas de haber sido alcohólico? Y decía este hombre, lo que más extraño es que cuando yo iba al bar, el que me servía las copas, el cantinero, me escuchaba. Y yo podía hablar con él abiertamente. Y le decía a este hombre, ¿y por qué no vas a la iglesia? En la iglesia no puedo. ¿En qué momento, hermanos, la iglesia se convirtió en una comunidad de personas intachables? ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué las personas que están viviendo una vida de pecado no se pueden acercar con nosotros y decirnos, ayúdenme? ¿Por qué buscan ayuda en otro tipo de grupos? ¿Por qué hay grupos de alcohólicos anónimos, hermanos? ¿Por qué hay grupos de personas que les llaman LGBT? ¿Por qué se sienten bien ahí y no con la gente de la iglesia? Esta llamada de Jesús, esta metáfora, nos pone en aprietos. Nos ponen aprietos. Porque si decimos que estamos sanos y si decimos que somos justos, entonces no tenemos comunión con Dios. Jesús no está con nosotros. Jesús está reafirmando, hermanos, lo que acabamos de ver con el paralítico. Él ha venido por los enfermos y por los pecadores, por los paralíticos espirituales. Y la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, debe convertirse, hermanos, en una comunidad de pecadores restaurados, así le vamos a decir, renovados, en reparación. Aquí en nuestra iglesia debería haber un letrero que diga, nos estamos transformando, disculpen las molestias, así como dicen los letreros de la calle. No deberíamos pasearnos, hermanos, con una superioridad moral allá afuera. Seguramente ustedes han escuchado un dicho que dice, el que escupe al cielo, le cae en la cara. Algo así dice, ¿no? Cuando a veces nos paseamos con una superioridad moral, hermanos, y andamos ahí como los fariseos, ¿qué hace con ese pecador? De repente, hermanos, nos cae esa propia crítica. No por nosotros, tal vez, por alguien de nuestra familia. Yo que tengo hijos, digo, Señor, permíteme amar a las demás personas,
para que cuando mis hijos necesiten ser amados, encuentren en la iglesia quien los pueda amar. Pero si yo, como pastor de la iglesia, me dedico a estar juzgando a las personas severamente y a ponerles sus penitencias, de seguro, hermanos, cuando mis hijos tengan algún problema, van a encontrar en alguno de los que yo lastimé a su propio juez y los va a lastimar. Yo había titulado a este sermón ¿Por quién vino Jesús? ¿Por quién vino Jesús? Y la respuesta está en el aire. ¿Vino por ustedes, hermanos? ¿Vino por mí? Yo digo amén. Amén, vino por mí. Y si vino por mí, eso automáticamente, ¿dónde me pone, hermanos? En el grupo de pecadores. ¿Cómo ven, hermanos? Si yo tengo necesidad de Cristo, ¿en dónde estoy? En el grupo de los enfermos. Si yo quiero decir por mí no vino, porque soy justo y sano, nunca voy a encontrar la identidad que hizo que Leví tuviera un cambio significativo en sus vidas. Amén. Yo creo, hermanos, que es necesario que como iglesia redefinamos nuestros paradigmas. ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Qué les decimos a ellos de la vida del Señor? Un amigo muy cercano dice: a la iglesia la hemos convertido como en una pecera muy bonita. Queremos estar bien alimentaditos. Los que han tenido peces saben de lo que hablo, ¿no? Echarle su comidita los domingos, su comidita los días de oración, la vamos a limpiar bonita, que se vea bonita. Pero también somos crueles, porque cuando se enferma uno de los peces, lo queremos sacar para que no haga fea la pecera. Y no se trata de tener una pecera, hermanos. No somos para tener peces, hermanos. Estamos aquí para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos. Y quisiera que termináramos después de la oración cantando la estrofa 3 de este último coro que nos presentó el hermano Freddy. La estrofa 3 dice: Señor, ayúdame a que mi cansancio descanse a otros. Eso es lo que necesitamos, que nuestro cansancio, aunque nos sintamos agotados, sirva para descansar a otros. Nos ha visto el Señor, hermanos, y ha dicho nuestro nombre. Pongan su nombre ahí, hermanos. Hilda, Oscar, Carlos, Ivania. Nos ha visto y ha dicho nuestro nombre. A nosotros solo nos queda, hermanos, responder como lo hizo Leví, de manera radical. Vamos a orar y después cantamos la estrofa 3 de este último canto y nos despedimos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, como en pocos versículos, Señor, vemos tanto de lo que el Señor Jesús hizo. Ayúdanos, Señor, a ver la vida del reino como tú la querías para nosotros. Ayúdanos a limpiar nuestra mente, nuestros ojos. Ayúdanos a entender lo que Jesús hizo, Señor. Porque estamos llenos, Señor, de reglas, estamos llenos de actitudes que, lejos, Señor, de ofrecerle a las personas un descanso, ofrecen únicamente marginación.
Señor, el pecado ya ha golpeado lo suficiente a las personas y la iglesia en ocasiones solo se encarga de rematarlos. Permítenos renovar esta iglesia, Señor, que esta iglesia pueda alcanzar a otras personas en el amor de Cristo, no trayendo más adeptos, Señor, sino trayendo discípulos. Que este discipulado, Señor, que este seguimiento a ti sea un seguimiento íntegro, Señor. Que no tengamos 2, 3, 4 vidas. Que recordemos, Señor, que en cada momento tú estás con nosotros. En cada una de las áreas de nuestras vidas, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender esto en el amor de tu amado Hijo Jesús. Y permítenos, Señor, recordar todo el tiempo que somos parte del grupo por los que tú has venido, Señor. Somos esos enfermos que necesitan un médico y somos esos pecadores por los cuales tú has venido. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos permita, hermanos, un seguimiento así. Que podamos dejar nuestra barca en la arena y emprender un viaje con el Señor, buscando otro mar, buscando algo nuevo que el Señor quiere para nosotros. Cuando lo hagamos, hermanos, como dice el canto, tendremos un amor que no quiere dejar de seguir amando. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos por la tarde, si así lo permite.